Fecha de pagos para el Seguro Social, respectivo a este próximo mes de septiembre. ¿En qué fechas exactas llegarán los tres pagos directos de hasta $1.827 para este próximo mes de septiembre? La Administración del Seguro Social cuenta con un calendario ya definido previamente, la cual es una guía para enviar los beneficios a millones de personas en los Estados Unidos, para quienes reciben ingresos de jubilación, seguridad de ingreso suplementario, puede ser también para el seguro por discapacidad, etc. Recordemos que la fecha de pago tiene que ver mucho con el cumpleaños que tiene el beneficiario. Y junto a esto veremos qué otros pagos recibirán los beneficiarios, además de su cheque mensual respectivo a este mes de septiembre. Así que los invitamos a que se queden hasta el final del video y se lleven esta información, que sabemos que les será de mucha utilidad. El próximo mes, que comienza con la siguiente semana, trae consigo una nueva ola de pagos, lo cual incluye a la Administración del Seguro Social. En total son 3 los cheques que esta organización enviará por concepto de jubilación. La Administración del Seguro Social cuenta con este calendario ya definido. Cada mes, los cheques se envían el segundo, tercer y cuarto miércoles del mes, y el día de pago que va a establecer de acuerdo a tu día de nacimiento. Siendo de esta manera, pues así es como se ve el calendario del próximo mes de septiembre para los jubilados. Miércoles 13 de septiembre, pues este día van a recibir sus pagos aquellos beneficiarios que hayan nacido entre el primero y el 10º día de cualquier mes determinado. Miércoles 20 de septiembre, este día van a recibir sus pagos aquellos beneficiarios que hayan nacido entre un día 11 y 20 de su respectivo mes de nacimiento. Y por último tenemos el miércoles 27 de septiembre, pues que este día van a recibir sus pagos aquellos beneficiarios que hayan nacido después del día 21 de cualquier mes. Recordemos que la cuestión de pago de seguridad de ingresos suplementarios se envía el primero de cada mes. Eso sí, este mes de septiembre tenemos 2 pagos, ya que el 1 de octubre cae un día fin de semana, entonces este pago se estará adelantando al primer día anterior hábil. O sea que septiembre nos trae para seguridad de ingresos suplementario 2 pagos. Debido al ajuste por costo de vida, el COLA, el beneficio máximo para los beneficiarios del Seguro Social se estableció en $4.555. Eso sí, recuerden, este pago máximo es solo para los beneficiarios que se jubilan a la edad máxima, que son los 70 años, mientras que el cheque promedio para casi todos ronda los $1.827 mensuales. Recuerden que para cobrar los beneficios de jubilación del Seguro Social debes haber cumplido con el requisito mínimo, que es trabajar suficiente, es decir, haber obtenido los créditos que se te solicita en el Seguro Social. Son un total de 40 créditos. Pues muy bien, veremos qué otros pagos recibirán los beneficiarios, además de su cheque mensual de septiembre. Aunque la inflación en los Estados Unidos ha ido bajando desde que se presentaron los altos índices el pasado año 2022, los estadounidenses se siguen enfrentando a elevados costos a la hora de pagar diferentes productos y servicios. Así que cualquier pago extra que entre como parte de los ingresos o algo adicional será un factor que empuje para su bolsillo. Y es que esto es precisamente lo que pueden esperar algunos jubilados del país, ya que al comenzar septiembre no solo recibirán su pago correspondiente del mes, sino que también obtendrán un cheque extra. Pues hoy vamos a explicar cada uno de los pagos que algunos inscritos en la Administración del Seguro Social pueden recibir durante el mes de septiembre, así que toma nota. Primero que nada, el cheque de jubilación. Y es que este es el cheque típico que reciben millones de jubilados. Aproximadamente unos 70 millones de jubilados en este año 2023 solo sobre concepto de jubilación. Este llega una vez al mes y la fecha en la cual recibes depende del día de nacimiento. La cantidad que se recibe pues va a depender de los años en los cuales tú hayas solicitado tu jubilación. A tus 62, 63, tus 67 o tus 70 años. Pues bueno, la cantidad de años que hayas trabajado y cotizado en el Seguro Social va a decidir cuánto tú recibes. Segundo, los pagos del programa de seguridad de ingresos suplementario. Estos ingresos están destinados para las personas que padecen de alguna discapacidad. O bueno, no siempre, para quienes tengan ceguera, incluso adultos mayores de bajos ingresos.
Su día de pago es generalmente el primero de cada mes. Sin embargo, cuando este cae fin de semana o un feriado federal, suele recorrerse al día hábil anterior, el cual esté más cercano. Pues eso es lo que va a suceder al menos en este próximo mes de septiembre. Es por esta razón que varias veces al año, los beneficiarios del Programa de Seguridad de Ingreso Suplementario, también conocido como SSI, reciben un cheque doble. Pues como mencionamos, el mes de septiembre es un claro ejemplo, ya que se pagan los beneficios el 1 de septiembre y el próximo será el 29 de septiembre, donde recibirán el pago adelantado de los beneficios de octubre. El pago máximo de SSI para este año 2023 son unos $914 o también $1,371 para una pareja casada en caso de que ambos cónyuges sean elegibles para este programa. Pues luego el monto promedio para los demás oscila entre los $550. Y luego tenemos los pagos extras estatales a los beneficiarios del SSI. En más de 30 estados, en todos los Estados Unidos, específicamente en 33 estados, se tomó nuevamente la decisión de aumentar los pagos del Seguro Social a nivel estatal. Es decir, que se les otorgará cierta cantidad extra independiente de los beneficios que se pagan a nivel federal. Las cantidades van a ser variables en cada estado, obviamente. En las siguientes entidades, la Administración del Seguro Social administra algunas categorías de pagos suplementarios estatales. Pues muy bien, ¿qué estados son los que aplican para poder tener pagos extras a los beneficiarios del SSI? Los estados son los siguientes. Tenemos a California, Delaware, Hawái, Iowa, Michigan, Montana, Nevada, New Jersey, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, Washington, D.C. En el caso de los siguientes estados que vamos a mencionar, son los mismos estados quienes se encargan de administrar los pagos suplementarios. Tenemos a Alabama, Alaska, Colorado, Connecticut, Florida, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Luisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Missouri, Nebraska, New Hampshire, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Ohio, Oklahoma, Oregon, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Texas, Utah, Virginia, Washington, Wisconsin y por último, el estado de Wyoming. Exactamente, están separados estos estados de esta manera, según cómo es que se administran los pagos. Los primeros estados que mencionamos son administrados directamente por la Administración del Seguro Social, mientras que los segundos estados que mencionamos, la última lista, son administrados exactamente por el mismo estado.